Capítulo 1. La voz del silencio. El silencio. Una presencia que muchos temen, pero que algunos pocos buscan como un tesoro perdido. En un mundo saturado de ruido, donde cada momento de quietud es interrumpido por notificaciones, alertas y voces apremiantes, el silencio se ha vuelto casi un lujo. Sin embargo, hubo alguien que no solo lo buscó, sino que lo convirtió en su hogar y en su maestro. Su nombre era Thomas Merton. Un hombre que, en medio de su éxito como escritor y académico, sintió que la verdadera vida se le escapaba entre los dedos. Fue entonces cuando escuchó algo que no venía del mundo exterior. Para él fue algo mucho más profundo, un llamado al silencio. Merton no nació en el ámbito de la contemplación. De hecho, su juventud fue todo lo contrario. Viajes constantes, relaciones inestables y una mente en constante conflicto con la fe. Pero en ese caos hubo un momento de claridad. Una revelación silenciosa que lo llevó a cruzar las puertas de la abadía trapense de Getsemani en Kentucky, donde abrazó una vida de retiro y disciplina. Era 1941. Allí, alejado de las distracciones mundanas, Merton no encontró una paz inmediata. Lo que encontró fue algo más complejo y algo más inquietante. El silencio le enfrentó consigo mismo. ¿Por qué nos rodeamos de tanto ruido? Quizá porque tememos lo que el silencio nos puede mostrar. Pero Merton comprendió que solo cuando callamos las voces exteriores, y también las interiores, podemos empezar a escuchar lo esencial. Como él mismo escribió, el silencio es el aliento de la vida espiritual. En él descubrimos quiénes somos en realidad. El silencio del que hablaba Merton no era una mera ausencia de sonido. No era un vacío, sino una presencia cargada de significado. Era la oportunidad de escuchar lo que normalmente queda oculto bajo el estruendo cotidiano, nuestras emociones más profundas, nuestras intuiciones y algo más grande, algo que Merton, como monje cristiano, identificaba como la voz de Dios. Pero no hace falta ser religioso para entender el valor de este silencio. Se trata de un espacio de encuentro, un lugar donde dejamos de reaccionar al mundo, para empezar a comprenderlo. Y esta es una lección crucial en nuestros días. Vivimos en un constante estado de reacción. Las redes sociales y la saturación de las noticias, este flujo interminable de información nos empujan a responder antes de que tengamos tiempo de procesar lo que sentimos o pensamos. Nos hemos convertido en corredores en una carrera que no tiene meta. Merton nos invita a detenernos, no a huir, sino a enfrentarnos al silencio y permitir que nos transforme. En ese primer paso hacia la escucha profunda, algo extraordinario sucede. Comenzamos a darnos cuenta de que no estamos solos. Es como si al quedarnos en silencio, pudiéramos escuchar la respiración del mundo entero. Merton lo describió como una conexión invisible que nos une a todos los seres humanos y a la naturaleza misma. El silencio nos enseña a escuchar, y al escuchar, aprendemos a amar, afirmó en una de sus reflexiones. ¿Qué significaría para ti encontrar un momento de verdadero silencio en tu vida? Tal vez ya lo has experimentado sin darte cuenta. Es esa pausa que surge antes de tomar una gran decisión. Es el instante en que el mundo parece ralentizarse cuando miras a alguien que amas. Merton nos enseña que no hay que esperar esos momentos. Podemos cultivarlos deliberadamente, y cuando lo hacemos, algo en nosotros cambia para siempre. Así empieza este viaje hacia la introspección. Thomas Merton nos guiará, no con sermones, sino con la experiencia de alguien que se sumergió en las profundidades de su propio ser y emergió con un mensaje de esperanza. Al escuchar la voz en el silencio, tal vez descubras que las respuestas que has estado buscando siempre han estado ahí, esperando que les prestaras atención. Continuemos ahora, sin perder el hilo, para explorar cómo este monje poeta nos enseñó el arte de escuchar. Capítulo 2. El arte de escuchar. ¿Cuántas veces en nuestra vida creemos estar escuchando, cuando en realidad solo esperamos nuestro turno para hablar? Vivimos en una sociedad obsesionada con hacerse oír,
con imponer ideas, con demostrar que sabemos más y que tenemos algo importante que decir. Pero Merton nos recuerda una verdad simple y a la vez revolucionaria. El verdadero entendimiento no nace de las palabras, sino del silencio que las contiene. Escuchar no es un acto pasivo, sino una práctica activa. Una disposición interna que requiere coraje, paciencia y apertura. Merton sostenía que el silencio no solo es necesario para escuchar a los demás, sino también para escuchar el latido oculto del mundo. Cuando escuchas verdaderamente, te vuelves receptivo al misterio que rodea a todo lo que existe. Escribió. Este misterio del que hablaba no es un enigma que debamos resolver, sino una realidad profunda que debemos abrazar. Escuchar profundamente implica aceptar que no lo sabemos todo, y que hay una verdad que va más allá de nuestros conceptos y juicios. En su obra Contemplación en un mundo de acción, Merton reflexiona sobre cómo la contemplación, ese estado en el que dejamos de analizar y simplemente somos, nos permite escuchar con una atención plena. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa estar completamente presente, no solo en cuerpo sino también en mente, alma y corazón. Significa dejar de pensar en lo que vamos a decir después, o en cómo nos afecta lo que oímos. Significa entrar en comunión con el momento, con la persona o situación que tenemos frente a nosotros. Es en este estado de presencia donde surge la verdadera escucha. Pensemos en nuestras relaciones personales. ¿Cuántos conflictos nacen simplemente porque no nos sentimos escuchados? En una época donde la comunicación parece más accesible que nunca, la desconexión emocional es asombrosamente y paradójicamente común. Merton, desde la tranquilidad de su monasterio, entendía que la raíz de esta desconexión radica en nuestra incapacidad para estar realmente presentes. El silencio, decía, es el espacio donde podemos encontrar el camino de regreso al otro, reconociendo su humanidad sin intentar controlarla o juzgarla. Un ejemplo notable en la vida de Merton fue su relación con otras tradiciones espirituales. Aunque era monje cristiano, sus escritos revelan una profunda admiración por el budismo, el taoísmo y el sufismo. ¿Cómo fue posible esta apertura espiritual? Porque Merton sabía escuchar más allá de las diferencias superficiales. No veía estas tradiciones como amenazas a su fe, sino como distintas expresiones de una misma búsqueda espiritual. En una carta a su amigo japonés, el monje budista Daisetsu Suzuki, Merton escribió: «Cuando escuchamos con el corazón abierto, las palabras dejan de ser barreras y se convierten en puentes». Y es que la escucha profunda no solo tiene el poder de transformar nuestras relaciones personales. También es una herramienta poderosa para sanar divisiones sociales. Hoy, en un mundo fracturado por la polarización, aprender a escuchar sin prejuicios puede ser un acto revolucionario. Implica suspender, aunque sea temporalmente, nuestras creencias más arraigadas, para intentar comprender el punto de vista del otro. No se trata de renunciar a nuestras convicciones, sino de reconocer que no poseemos toda la verdad. Como decía Merton, escuchar es reconocer que en cada ser humano hay una chispa de verdad, por pequeña que sea. Pero el arte de escuchar no se limita al ámbito humano. Merton, en sus paseos por los bosques que rodeaban la abadía de Getsemaní, desarrolló una profunda conexión con la naturaleza. Los árboles, los ríos y los animales, todo tenía algo que enseñarle si estaba dispuesto a escuchar. En sus diarios describía cómo el sonido del viento entre los árboles le hablaba de la eternidad, y cómo el canto de los pájaros le recordaba la belleza inquebrantable de la creación. Para él, la contemplación no era una experiencia esotérica, sino una forma de vivir en comunión con el mundo. Quizá te estés preguntando, ¿cómo puedo practicar esto en mi propia vida? No es necesario retirarse a un monasterio para aprender a escuchar. Todo comienza con pequeños momentos de silencio intencional. Apaga el teléfono por unos minutos, siéntate en un lugar tranquilo y observa lo que sucede a tu alrededor. Escucha los sonidos del ambiente sin juzgarlos ni etiquetarlos.
Luego, lleva esa misma actitud a tus conversaciones. Intenta estar completamente presente para la otra persona, sin interrumpir y sin pensar en tu respuesta. A veces la mejor respuesta es simplemente decir, cuéntame más. Al principio puede parecer difícil, pero con el tiempo descubrirás algo sorprendente. Cuanto más profundamente escuchas, más clara se vuelve tu propia mente. Merton nos enseñó que escuchar es una forma de amar, y en ese amor silencioso se encuentra la semilla de la verdadera paz. Capítulo 3. El silencio interior. En la quietud del monasterio de Getsemaní, Merton descubrió que no basta con rodearse de silencio para encontrar paz. El verdadero desafío estaba dentro de él mismo. Aunque había renunciado al mundo exterior, sus pensamientos, dudas y ansiedades continuaban clamando por atención. El silencio exterior no garantizaba la calma interior, pero era el escenario perfecto para enfrentarse a sus propios demonios. Merton solía referirse a este proceso como la construcción de un monasterio interior. Un refugio de paz que todos llevamos dentro, aunque a menudo esté enterrado bajo capas de ruido emocional y mental. La primera vez que entró en la abadía, Merton escribió que sintió como si el mundo que conocía se derrumbara ante sus ojos. Allí no había distracciones ni escape. Era solo él, sus miedos y un silencio denso, casi intimidante. Entrar en el silencio es como entrar en una selva desconocida, donde el único camino es seguir adelante enfrentando lo que surja. Los primeros meses en el monasterio no fueron un idilio contemplativo. Luchó contra el tedio, la nostalgia y la frustración de no poder encontrar respuestas rápidas. Pero con el tiempo entendió algo crucial. No era necesario vencer esos pensamientos, sino aprender a observarlos sin dejarse arrastrar por ellos. Esta lección es profundamente relevante para nuestra vida moderna. Hoy en día, muchos buscan en la meditación o la atención plena una vía rápida para calmarse. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre cuando aceptamos la incomodidad inicial. La transformación comienza cuando nos permitimos sentir todo lo que emerge en el silencio sin huir de ello. Merton comprendió cómo hacer precisamente esto. Comenzó a ver sus pensamientos como nubes pasajeras, fenómenos que aparecían y desaparecían, mientras él permanecía en el centro, inmóvil. El silencio no es la ausencia de lucha, sino el terreno donde podemos enfrentar nuestra verdadera condición con honestidad. Hay una anécdota poderosa de esos años que refleja esta transformación. Una tarde, mientras trabajaba en los campos del monasterio, Merton se detuvo a contemplar un árbol solitario. De repente, sintió que el árbol no era solo un objeto en el paisaje, sino una presencia viva, cargada de significado. En ese momento, el mundo dejó de ser un lugar fragmentado y caótico. Todo estaba conectado. Esta experiencia, que él describió como una epifanía de unidad, le enseñó que el silencio no es aislamiento, sino comunión. En el corazón de esa quietud percibió una verdad universal. Cada ser, y cada cosa en el mundo, está entrelazada en una red invisible de vida. La clave para construir un monasterio interior es cultivar estos momentos de conexión. En lugar de intentar controlar nuestros pensamientos o emociones, debemos permitirles existir como parte natural de nuestra experiencia. Este acto de aceptación es lo que nos permite descubrir la serenidad en medio del caos. El silencio, según Merton, es como un espejo que nos devuelve nuestra imagen auténtica, sin máscaras ni adornos. Nos obliga a ver quiénes somos realmente, y paradójicamente es en esa vulnerabilidad donde reside nuestra fortaleza. ¿Y cómo trasladar esta enseñanza a la vida cotidiana? No todos podemos retirarnos al campo o a un monasterio, pero sí podemos encontrar pequeños santuarios en nuestro día a día. Puede ser un rincón tranquilo en tu hogar, un parque al que vas a menudo, o incluso unos minutos de soledad al comienzo o al final del día. Lo importante no es el lugar físico, sino la intención con la que te acercas a ese espacio. Cuando practicas este encuentro regular contigo mismo,
comienzas a desarrollar una base interna de calma que te acompañará incluso en los momentos más difíciles. Merton solía decir que el verdadero propósito del silencio es hacernos más presentes al mundo, no alejarnos de él. A medida que su práctica de contemplación se profundizaba, su empatía por los demás crecía. Escribió extensamente sobre la necesidad de justicia social, de paz entre las naciones y de una mayor sensibilidad hacia los más vulnerables. En el silencio encontró no solo su propia paz, sino también una compasión ilimitada hacia el sufrimiento de la humanidad. Es aquí donde la práctica del monasterio interior adquiere su mayor significado. No se trata solo de nuestro bienestar, sino de cómo ese bienestar interior nos capacita para ser una fuerza de bien en el mundo. En este momento de la narración, quiero invitarte a reflexionar, ¿cómo podrías crear ese espacio interior de calma en tu vida? No necesitas grandes cambios, comienza con algo pequeño. Observa tu respiración por unos minutos, escucha los sonidos a tu alrededor sin reaccionar y deja que tu mente se asiente como el agua en reposo. Con el tiempo, notarás que este refugio interior está siempre disponible, esperando a ser descubierto. Capítulo 4. Encontrar el silencio. En nuestros días parece que vivimos en un mundo que nunca duerme. Desde el momento en que abrimos los ojos, el ruido nos invade. Notificaciones, correos electrónicos, tráfico, noticias, redes sociales. Es como si la vida moderna estuviera diseñada para mantenernos en un estado perpetuo de distracción. Merton, aunque vivió en una época menos frenética que la nuestra, anticipó este fenómeno. Para él, el exceso de estímulos no era solo un problema práctico, sino una crisis espiritual. En sus propias palabras nos advertía: nos convertimos en esclavos del ruido y al hacerlo, perdemos nuestra capacidad de ser auténticamente humanos. Merton entendió que en el ruido constante, no solo perdemos claridad mental, sino también nuestra conexión con lo que es realmente importante. En este entorno, nuestras emociones se vuelven más reactivas, nos irritamos con facilidad, juzgamos apresuradamente y nos sentimos agotados sin saber exactamente por qué. Nos vemos arrastrados por una corriente invisible que nos aleja de nosotros mismos y de los demás. En ese contexto, el silencio no es solo una práctica deseable, es una necesidad urgente. Pero, ¿cómo encontramos este silencio en una era que parece diseñada para evitarlo? Merton nos da una respuesta sorprendentemente sencilla. Todo comienza con la intención. No se trata de buscar un silencio absoluto, algo que probablemente sea imposible en un mundo tan dinámico. Se trata, en cambio, de aprender a crear pequeños oasis de calma en medio del caos. Momentos en los que elegimos conscientemente desconectarnos del flujo constante de información para reconectar con nuestra esencia. Una de las técnicas que Merton empleaba era el recojo del instante presente. En sus caminatas por los bosques del monasterio, se entrenaba para prestar atención a lo que sucedía aquí y ahora. El crujido de las hojas bajo sus pies, el viento acariciando los árboles o el canto lejano de los pájaros. Con el tiempo, estos detalles se convertían en una puerta de entrada al momento presente. Una práctica que hoy reconocemos como atención plena o mindfulness. Esta técnica no requiere grandes preparativos, puedes llevarla a cabo en cualquier momento del día. Por ejemplo, cuando te sientas abrumado en el trabajo o en casa, detente por un momento. Respira hondo, observa los sonidos, los colores y las texturas que te rodean. No es necesario hacer nada más, permítete estar presente con lo que hay, sin juicio. En este sencillo acto estás dando el primer paso para recuperar el control de tu mente. Merton también comprendía el papel crucial de los límites en la búsqueda del silencio. Hoy en día, esos límites pueden tomar la forma de prácticas muy concretas. Silenciar las notificaciones del teléfono durante ciertas horas, limitar el tiempo en redes sociales o reservar momentos específicos para la introspección. Estos pequeños gestos son actos de resistencia en una cultura que nos exige estar siempre disponibles.
Son una forma de recuperar el espacio interior que el ruido constante nos ha robado. Quizá la idea de reducir el ruido te parezca intimidante al principio. Tal vez temes lo que puedas encontrar cuando todo se detenga. Ese miedo es normal, lo sé. Merton también enfrentó este miedo. En sus escritos hablaba de los fantasmas del silencio. Esos pensamientos, recuerdos o emociones reprimidas que emergen cuando dejamos de distraernos. Pero insistía en que estos fantasmas no son enemigos. Son, en realidad, señales de que estamos comenzando a vernos con mayor claridad. El silencio nos revela no solo nuestras sombras sino también nuestra luz más profunda. Es importante recordar que no se trata de eliminar el ruido por completo, sino de cambiar nuestra relación con él. Al desarrollar un centro de calma en nuestro interior, podemos aprender a escuchar el ruido del mundo sin perdernos en él. El escritor francés Antoine de Saint-Exupéry lo expresó de una manera similar, cuando dijo: «Lo esencial es invisible a los ojos». Merton nos lleva un paso más allá. Lo esencial no solo es invisible, sino también inaudible en medio del bullicio. Con esta perspectiva, te invito a que experimentes con el poder del silencio en tu día a día. Puedes empezar con una práctica sencilla. Elige un momento en el que normalmente estarías distraído, por ejemplo, al tomar un café o caminar hacia el trabajo, y hazlo en silencio, sin auriculares y sin teléfono. Simplemente observa. Tal vez al principio sientas incomodidad. Pero si perseveras, notarás algo extraordinario. Tu mente se vuelve más clara, tus sentidos más agudos y poco a poco recuperas la sensación de estar presente en tu propia vida. Capítulo 5. Amando en silencio. Merton solía decir que el silencio no es un retiro, sino una entrada. Un camino que nos lleva al corazón de la existencia. Allí donde descubrimos que no estamos aislados, sino profundamente conectados con todo lo que nos rodea. Al final de su vida, este monje poeta, que había buscado la paz en la soledad de los claustros, entendió que el propósito de la contemplación no era apartarse del mundo, sino regresar a él con un corazón renovado. Desde ese silencio interior, podía escuchar con más claridad el sufrimiento de la humanidad, el clamor de la naturaleza, y las voces de aquellos que habían sido silenciados. En una de sus últimas conferencias, Merton hizo una reflexión conmovedora. Explicó que la paz verdadera no puede ser solo una experiencia personal, debe irradiarse hacia los demás. Si el silencio me ha enseñado algo, es que nuestra vocación es amar, no desde la teoría, sino desde la presencia absoluta en cada momento. Es por eso que, aunque se sintiera a gusto en su vida monástica, nunca dejó de comprometerse con los grandes problemas de su tiempo, la guerra, la desigualdad o la crisis espiritual del ser humano moderno. Este es el gran mensaje que Merton nos deja. El silencio no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para abrirnos al mundo con mayor compasión y sabiduría. Cuando practicamos la contemplación y cuando aprendemos a escucharnos a nosotros mismos, algo extraordinario sucede. Nuestra capacidad para escuchar a los demás se amplía. Las diferencias se vuelven menos intimidantes. Los conflictos pierden parte de su fuerza destructiva. Descubrimos que en el fondo todos estamos buscando lo mismo. Ser comprendidos. Ser amados. Imagina por un momento un mundo donde cada uno de nosotros pudiera ofrecer este tipo de presencia. Donde no estuviéramos tan ocupados en defender nuestras opiniones, sino en comprender las de los demás. No se trata de ceder ni de renunciar a nuestras creencias, sino de reconocer la dignidad inherente de cada ser humano. Aquí es donde este episodio encuentra su cierre natural. En una invitación a integrar el silencio en tu vida diaria. No como un escape, sino como una forma de conexión profunda. Tal vez hoy mismo puedas reservar unos minutos para estar en calma. No necesitas hacer nada especial. Simplemente respira, siente tu cuerpo, escucha los sonidos del momento, deja que el silencio te hable. Y luego, lleva esa presencia contigo en tus interacciones, en tu trabajo y en tus relaciones.
Permítete estar verdaderamente ahí para quienes te rodean. En este mundo en el que nos ha tocado vivir, donde el ruido intenta capturar cada segundo de nuestra atención, elegir el silencio es un acto poderoso. Es una declaración de libertad. Es recuperar tu derecho a estar plenamente presente en tu vida. Y desde ese lugar puedes contribuir a hacer de este mundo un espacio más humano, más compasivo, más consciente. Gracias por acompañarme, por escucharme y por permitirme hoy llenar tu silencio. Espero que estas reflexiones te hayan inspirado a explorar tu propio camino hacia la calma y la conexión. Si este mensaje te ha resonado de alguna forma, me encantaría que lo compartieras con quienes creas que puedan necesitarlo. Déjame también tus comentarios y reflexiones. Tu voz es importante en este diálogo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Almas de la Historia, donde seguiremos explorando las grandes enseñanzas de los personajes que han iluminado a la humanidad. Hasta entonces, recuerda, cuida de tu silencio y deja que tu silencio también te cuide a ti.